Muy buenos días, hermanos. Es un gozo nuevamente estar acá con ustedes esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad y gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes, de poder compartir la palabra de Dios y lo que Él quiere decirnos esta mañana. Así que bueno, les invito a ir buscando en sus Biblias Colosenses capítulo 3. Vamos a estudiar eso esta mañana. Pero mientras van buscando, quiero básicamente llamar la atención de ustedes con el título y una breve introducción para que podamos meditar y podamos ilustrar las verdades de la palabra de Dios esta mañana. Como bien saben, el título es Viviendo conforme a nuestra identidad en Cristo. Lo voy a repetir una vez más, viviendo conforme a nuestra identidad en Cristo. Entonces, la palabra clave de esta mañana es identidad. Vamos a hablar de nuestra identidad en Cristo, pero antes de pasar a eso, me gustaría, y pasar a leer la palabra de Dios, evidentemente, me gustaría justamente el poder hacerles unas cuantas preguntas un tanto, quizá absurdas, un tanto absurdas porque no es algo que realmente pase, pero va a ayudar a ilustrar lo que queremos, lo que quiero que entendamos esta mañana, ¿sí? Imagínense que ustedes están en el hospital o van a operar a un familiar de ustedes, está a punto de ser intervenido lamentablemente, y ves que el médico llega rápidamente, va a entrar al quirófano para operar a tu familiar, pero te percatas y ves que el médico justamente está con un traje de árbitro de fútbol. Raro, ¿cierto? ¿Confiarías la vida de tu familiar en alguien vestido así? ¿O no? Algo no está bien, ¿cierto? Es como que no cuadra, la identidad con la que está vestido no cuadra con lo que está haciendo. Quizás sí sea un médico, quizás realmente sí sea un médico, pero el hecho de estar vestido quizá como árbitro no corresponde a la tarea que tiene que hacer, que es hacer algo muy importante, ¿cierto? Ahora, tal vez imaginemos otra escena, imaginemos que está una orquesta súper lista para tocar, el público está en silencio, todos los músicos atentos a que justamente se empiece el concierto, pero de pronto aparece un policía con su silbato para dirigir la orquesta. Nadie dudaría en pensar que algo raro está pasando o algo está fuera de lugar, ¿cierto? Entonces, son cosas absurdas, como les digo, pero raras. Una última, imagínense que hay un soldado en medio de la guerra, pero que en vez de llevar un uniforme militar, está vestido con un traje de baño y unas sandalias. No cuadra, ¿cierto? La idea es que la identidad que está mostrando, cómo está actuando, digamos, no va conforme a lo que es, o lo que está haciendo, o lo que debe de hacer, ¿no? Entonces, como estos ejemplos, hermanos, hay muchos que podríamos seguir mencionando, pero lo importante es notar que hay algo profundamente incorrecto cuando la vestimenta declara una identidad que no coincide con lo que la persona está haciendo. El uniforme al final, como tal, declara quién eres tú, es tu manera de actuar, demuestra si realmente estás viviendo conforme a esa identidad. Entonces, esta mañana vamos a ver 4 realidades que definen la identidad del creyente unido a Cristo y demandan una manera distinta de vivir en este mundo. Lo voy a repetir, sé que es un poco largo, pero vamos a ver esta mañana 4 realidades que definen la identidad del creyente unido a Cristo y demandan una manera distinta de vivir en este mundo, ¿sí? ¿Cuáles son esas 4 realidades? Punto número 1, de versículo 1 al 2, es una nueva posición. El creyente ha resucitado con Cristo. Entonces, la realidad es que el creyente tiene una nueva posición y ha resucitado con Cristo. Punto número 2, en el versículo 3, una nueva realidad. El creyente ha muerto a lo terrenal. Punto número 3, o realidad número 3, una vida protegida. La vida del creyente está escondida en Dios. Y punto número 4, la realidad número 4, una esperanza segura. El creyente será manifestado con Cristo en gloria. Y ese es el versículo 4, ¿sí? Entonces son 4 realidades que vamos a ver esta mañana. Así que bueno, ya han abierto sus Biblias, seguramente todos, en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 4, como les adelanté. Así que leamos juntos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él
en gloria. Vamos a orar esta mañana. Señor amado, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por permitirnos estar esta mañana reunidos. Perdona, Señor, nuestros pecados primeramente. Sabemos, Señor, que somos malos, que no merecemos nada, nada bueno de ti, Señor, pero en tu misericordia tú nos has dado, Señor, de tu gracia, de tu salvación, haciéndonos entender, nos has unido a Cristo, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo sea enseñándonos. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra y gracias por ese tiempo que podemos compartir, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Voy a hablar un poquito del contexto antes de justamente pasar a estos 4 versículos y explicarlos, porque creo que esta parte sí está relacionada y sí es importante, ¿sí? Como muchos de ustedes saben, Pablo fue quien es el autor de esta carta que fue dirigida a los colosenses, ¿sí? A los creyentes de la iglesia en Colosas, en la ciudad de Asia Menor. Esa ciudad actualmente está en la actual Turquía. Lo importante es entender que en esa ciudad estaban pasando cosas que más adelante llegó a conocerse como el gnosticismo. No sé si han escuchado esa palabra, pero el gnosticismo da la idea en términos sencillos de que lo espiritual es bueno y lo material es malo, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene eso de malo? Bueno, esa enseñanza en realidad daba lugar a una enseñanza en contra de la humanidad de Cristo. Es decir, al pensar ellos que la materia es mala y lo espiritual es bueno, ellos no creían que Cristo había venido en carne y hueso a morir, a vivir primero de manera recta y a morir por todos nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos la importancia de esa enseñanza porque era necesario que un verdadero humano, 100% humano, completamente humano, pagara por nuestros pecados en nuestro lugar. Entonces, estaban pasando, era una ciudad donde había judíos y gentiles y había una mezcolanza de cosas y de enseñanzas extrañas, y entre ellas estaba esta parte del gnosticismo que les digo, ¿no? Entonces Pablo al final en esta carta está afirmando la supremacía y la suficiencia de Cristo para cualquier sistema religioso, en contra de cualquier sistema religioso, filosófico que mostraba querer buscar que lo material es malo, como les dije, y lo espiritual es bueno, y bueno, cosas como que abstenerse de ciertas cosas y demás, y había mucho de ese tipo de enseñanza que contradecía las enseñanzas bíblicas. Entonces, Pablo está mostrando que justamente Cristo es suficiente y Cristo es supremo. Entonces, viene diciendo Pablo en el capítulo 2, estamos estudiando el capítulo 3 como acabamos de leer. En el capítulo 2 quiero llamar su atención a 2 cosas. Veamos en el versículo 12 del capítulo 2 y el 13, dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y más adelante, en el versículo 20, vean que dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Entonces está hablando de 2 puntos importantes. Estamos unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Entonces nos dice claramente aquí Pablo que nuestra nueva identidad con Cristo está definida por nuestra identificación con su muerte y su resurrección. Entonces vamos a ver, justamente entrando ya ahora sí a los versículos que vamos a estudiar esta mañana, que el punto número 1, que es la primera realidad, una nueva posición. El creyente ha resucitado con Cristo. Vamos a ver los versículos 1 y 2. Capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? La primera palabra del versículo empieza con sí. Esta es una inferencia lógica. O sea, no está cambiando de tema, pero está como que continuando con lo que acabamos de leer, que nosotros hemos sido muertos con Él, entonces, y también vamos a ser identificados en su resurrección. Entonces dice que ya hemos muerto con Cristo, pero ahora también, la idea de Pablo es que ya hemos muerto con Cristo, pero ahora también debemos vivir conforme a esa nueva realidad, ¿sí? Entonces la idea sería, en vez de si habéis resucitado, entonces sí, pues habéis resucitado, sería la idea como que puesto que ustedes han resucitado, porque está hablando aquí con creyentes, ¿no? Y la palabra resucitado es interesante, hermanos. No quiero ser demasiado técnico, pero la idea es que está en pasivo, ¿sí? Eso quiere decir que la acción se aplica sobre el sujeto, y el sujeto en este caso estamos hablando de los creyentes. En otras palabras, quien nos ha resucitado es Cristo. Dios
Dios, mejor dicho, Dios lo hizo. Y es indicativo y es aorista, eso significa que es una realidad, ¿no? Es una realidad, es un evento completado. Ustedes ya han resucitado, sería la idea, es lo que está diciendo Pablo acá. Y ustedes pensarán, entonces, ¿a qué se refiere Pablo con que ya hemos resucitado? Porque es extraño, ¿cierto? Es como que uno podría decir, pero yo sigo vivo, yo sigo acá en la carne. ¿A qué se refiere con que si han resucitado? Bueno, vamos a hablar a qué se refiere Pablo con esto. Definitivamente, Pablo no está describiendo ninguna experiencia física, sino una realidad relacional y representativa, podríamos decir. Es una nueva identidad junto con Cristo. O sea, Cristo murió, Cristo resucitó, ¿cierto? El creyente participa en esos eventos con Él, con Cristo, junto con Él, ¿no? MacArthur, por ejemplo, escribió un comentario que me gustó, se los voy a leer explicando esta parte. Dice: el significado literal del verbo es ser resucitado junto con, en virtud de su unión con Cristo. Es decir, los creyentes pasaron en un sentido espiritual por su muerte y resurrección en el momento de su conversión, y ahora están vivos en Él, en Cristo, de tal manera que pueden entender verdades, realidades y bendiciones espirituales, así como la voluntad de Dios. En otras palabras, hermanos, estamos identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección, ¿no? Y luego dice, esto es hermoso, y luego dice en dos partes, ¿no? Tenemos dos partes a continuado. Si puedes haber resucitado con Cristo, hay dos partes, y una parte imperativa y una parte explicativa. La parte imperativa es: si pues habéis resucitado con Cristo, imperativo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? ¿Sí? Recordemos que hemos muerto con Él y por eso debemos vivir así, ¿no? Y la palabra, como les decía, buscar es interesante, hermanos, porque es un mandamiento, es un imperativo. Y a diferencia del pasivo que les decía, donde el verbo se aplicaba sobre el sujeto, esta palabra buscad está en activo. Eso quiere decir que el buscar tiene que salir de nosotros, tiene que ser nuestra intención, es un mandato y debe ser algo presente y continuo. La palabra está justamente en presente, esto significa que no tiene fin, debemos vivir buscando las cosas de arriba, ¿sí? Debe ser algo continuo en nosotros el hacerlo, ¿sí? Y luego dice que está sentado a la diestra de Dios, es una posición de honor y autoridad. Entonces, pero no solo está, sabemos que Cristo ascendió y va a volver un día, pero no solamente es que está sentado como una posición de honor y autoridad, sino que también podemos decir que Cristo ya cumplió todo lo que tenía que hacer acá en la tierra, y lo que tenía que cumplir el propósito del Padre ya lo hizo. Entonces, el que esté sentado nos muestra que ya cumplió con la muerte y la resurrección, y Cristo al final terminó diciendo en la cruz: consumado fue, ¿no? O sea, consumado es, ya está, ya hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y está esperando a ser manifestado, que vamos a ver más adelante esa parte, ¿no? Ahora, la pregunta importante aquí, tal vez para muchos de ustedes, tal vez han estado preguntando: ¿qué son las cosas de arriba? ¿A qué se refiere Pablo con las cosas de arriba? Bueno, las cosas de arriba es un contraste entre dos esferas, ¿no? Las cosas de arriba son contrarias a las cosas de la tierra. ¿Y por qué las cosas de arriba las relaciona con Cristo? Porque, bueno, todas las cosas de arriba están relacionadas con Él, con sus mandatos, y debemos buscar lo que está relacionado con Cristo, porque justamente estamos identificados y relacionados con Él, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ahí en el griego se nota más claramente, pero la idea es que se repite esa misma palabra de lo terrenal, que vamos a ver, que les decía en un momento, en el versículo 5. Si vamos al versículo 5 y leemos, dice: haced morir pues, noten, luego dice, lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, no solamente eso, Pablo en otra carta, se los voy a leer y no necesario que busquen esto, en otra carta que él escribe en 2 Corintios 4:18, 2 Corintios 4:18, dice: no mirando nosotros las cosas que no se ven, que se ven, sino las que no se ven, esto es las cosas de arriba, pues las que se ven, las de la tierra, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, notemos que el lenguaje de Pablo está impregnado con las cosas que se ven, las cosas terrenales, las cosas que están, y lo asocia a algo contrario a Dios, como hemos visto, y fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y las cosas de arriba serían las cosas relacionadas con Cristo, las cosas que van conforme a sus mandamientos, no cosas pecaminosas, en otras palabras, ¿no? Y luego en el versículo 2, Pablo nos dice: poned la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra. ¿Ven? Y ahí es donde les decía que se repite justamente esto, ¿no? El versículo 2 y el versículo 5, que lo que acabamos de leer. Entonces, luego dice esa palabra, ¿no? Poned la mira. En el griego esa palabra, poned la mira, es una sola palabra, ¿sí? Y es otro imperativo, eso es otro mandato, ¿no? Entonces, y está también en presente y está también en activo. Eso, sin ser demasiado técnico, de nuevo, hermanos, la idea es que nosotros debemos ser los que se buscan y los que ponen la mira activamente y sin un fin, tiene que ser continuo. Todo el tiempo tenemos que estar buscando hacer esto, ¿no? Y entonces, la idea de poner la mira es pensar o concentrarse, ¿sí? Eso se refiere a esta palabra. Es una orientación de la mente, disposición interna, manera de evaluar o considerar, es como que ya concentrarse en algo, ¿no? Entonces, la diferencia entre los dos imperativos que hemos visto, acabamos de ver uno que es buscar y poner la mira, es que buscar tiene la idea de tener una disposición constante, como hemos visto, pero poner la mira es mantener nuestra mente orientada. En otras palabras, no basta con dirigir la búsqueda que vamos a hacer, es necesario que la mente esté alineada a esa dirección. En otras palabras, es como que tenemos que poner también de nuestra mente, nuestra orientación, nuestra concentración en buscar, en estar continuamente buscando las cosas de arriba, ¿sí? Entonces, hermanos, esta mañana debemos preguntarnos si realmente estamos haciendo eso, si nuestras decisiones diarias revelan si estamos buscando a Cristo y no las cosas terrenales, si estamos realmente buscando las cosas de arriba. Entonces, por ejemplo, no sé si les está pasando con el tiempo, ajusten quizá su tiempo, es decir, buscar intencionalmente la palabra de Dios. No sé cómo está en su lectura de cada día, en su devocional, en la lectura de la palabra de Dios, en oración y demás, pero la idea es que nosotros debemos buscar activamente, con la mente y con una intención continua, una disposición de poder hacer esto, en buscar las cosas de arriba, hermanos. ¿Lo estamos haciendo? Sería la pregunta. Debemos examinar nuestra mente, lo que ocupa nuestros pensamientos. ¿Dónde está este enfoque que nosotros, esa concentración que habla de poner la mira, si está tal vez en las cosas de arriba o en las cosas de la tierra? Filipenses 4:8, recuerden que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A mí me hace entender esto la misma idea, que es como que debemos buscar activamente como un mandamiento, y si no estamos pecando al final, es así. Debemos buscar continuamente el poder hacer esto, vivir con una perspectiva eterna y no terrenal, no tomando decisiones como si esta vida fuera lo único que importara, sino sabiendo que debemos poner nuestra mira y buscar las cosas que están orientadas hacia Cristo, ¿sí? Entonces, esta vida no es lo único que importa. Conozco muchas personas, por ejemplo, que viven pensando en tener, no sé, 3 departamentos, hacerse millonario, tener mucha plata y demás. Entonces nosotros vivimos de esa manera, hermanos, o vivimos sometiéndonos a la voluntad de Dios en nuestras vidas, pensando en que, claro, debemos trabajar, evidentemente, no digo que no trabajemos y no sostengamos a nuestras familias, pero una cosa es eso y otra cosa diferente es poner tu enfoque en las cosas terrenales, en las cosas que se ven como si fuera lo que va a perdurar y no vivir de una manera celestial, por así decirlo. No somos de este mundo, estamos orientados hacia el Señor en algún punto. Vamos a pasar por esa etapa. Entonces debemos ordenar nuestros deseos. No todo lo que queremos es compatible con lo que es una vida centrada en Cristo, que es nuestra nueva identidad como creyentes. Debemos pensar, tienes, hermano, que alinear tu vida con tu conducta. Si has resucitado con Cristo, tu manera de vivir, hermano, debe reflejar esa identidad. La mía también. Debemos esforzarnos en hacer esto, ¿sí? Entonces, si nuestra vida ahora debe orientarse a lo de arriba, es porque algo radical ya ocurrió en nosotros, ¿cierto? No solo hemos resucitado con Cristo, sino también que hemos muerto, ¿sí? Ese es el punto 2, una nueva realidad. El creyente ha muerto a lo terrenal. Leamos el versículo 3, solo la primera parte, la parte A. Dice, porque habéis muerto. La palabra por qué es una conjunción, esta nos da la razón por la que debemos hacer eso de buscar y pensar en las cosas de arriba, donde está Cristo. La razón es porque hemos muerto, habéis muerto. Y es lógico, ¿verdad? O sea,
Estamos muertos a lo terrenal, nuestra vida ahora debería estar guardada con Cristo, deberíamos pensar en que no solo lo que se ve, lo que está en esta tierra es lo que importa en realidad, sino lo que está arriba, lo que está arriba, mejor dicho. Entonces, y luego dice, habéis muerto, ¿no? Y esto es un indicativo, eso quiere decir que es una realidad. Y de hecho, Pablo ya es lo que nos venía diciendo en el versículo 20 del capítulo 2, ¿no? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, ¿no? Y ahí sigue hablando Pablo. Pero la idea es que ya viene diciendo Pablo que nosotros estamos identificados también con la muerte de Cristo. Entonces, la idea es, ustedes han muerto, no vivan de esa manera como vivían antes, ¿no? No debemos vivir buscando las cosas de la tierra como si nuestro futuro, hermanos, estuviera en la tierra. Hemos muerto a las cosas visibles, no vamos a permanecer en este mundo. Nuestro futuro espera la manifestación gloriosa de nuestro Salvador. La razón por la cual el creyente debe orientarse a lo de arriba es que su relación con la vida anterior ha terminado. Su vida actual no pertenece al ámbito visible. Su existencia está determinada por su unión con Cristo en Dios. Entonces, hermano, tienes que rechazar esa mentalidad temporal y vivir solamente para el presente. Tienes que empezar a pensar que justamente tienes que vivir para el Señor, para las cosas de arriba. Ojo, aquí quiero aclarar algo muy importante. Eso no significa que ya no hagas nada en este mundo, que no trabajes no me refiero a eso en absoluto, hermano. Sino me refiero a que las decisiones que tomes, tu pensar, tu manera de vivir tiene que estar orientado a las cosas de arriba, al Señor, sabiendo que este mundo, lo visible va a perecer. No debemos vivir en este mundo como si nos fuéramos a quedar acá. No vivimos en una realidad como que solo tenemos esto que es visible y ya sabemos que nosotros tenemos un futuro con Cristo y vamos a ser manifestados con Él en gloria. Nuestra vida está guardada con Él. Estamos unidos con Cristo. Entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, si hemos muerto a lo terrenal, no es que nos hemos quedado sin vida, sino que nuestra vida realmente está escondida con Dios en Cristo, con Cristo en Dios. Y ese es el punto número 3. Una vida protegida. La vida del creyente está escondida en Dios. El versículo 3, pero la parte B, ya hemos leído la primera parte. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿no? Vuestra vida está escondida. La idea es igual, es un pasivo, está aplicado hacia nosotros y es un perfecto, es un indicativo. O sea, la idea es está oculta, está guardada. O sea, Dios es quien nos guarda aún de nosotros mismos. Y nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Y esto es una realidad. En Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, se los voy a leer. Ustedes saben que dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Continúa el énfasis ahí de la unión con Cristo, como en el capítulo 2, versículos 12 y 13 y el 3 y 1 que hemos visto, ¿no? Con Cristo estamos sumergidos en Dios, ¿no? Entonces, es bueno, hermanos, esto, porque podemos descansar en la seguridad de nuestra salvación. Si realmente hemos creído, tu vida y tu salvación no depende de ti, de tu capacidad de sostenerte, sino de Dios. Dios es quien te guarda. Nadie te arrebatará de su mano, ni siquiera tú mismo. No podemos, entonces, nosotros perder nuestra salvación si es que verdaderamente la hemos obtenido, y eso es por la gracia de Dios únicamente. Entonces podemos vivir nuestra vida con confianza. Nuestra vida no está expuesta, está protegida en Dios, y eso es hermoso, hermanos. Entonces es una realidad también de esta nueva identidad con Cristo, de que Él nos guarda, estamos protegidos, estamos en Él nos podemos esconder. Pablo ahora levanta la mirada hacia el futuro y vamos a ver el último punto, en aquello que hoy está escondido pero se ha plenamente manifestado en gloria, ¿no? El punto 4, una esperanza segura. El creyente será manifestado con Cristo en gloria. Leamos el versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando, como empieza esa palabra, es una conjunción temporal, es un evento futuro pero seguro, o sea, va a pasar en algún momento y tenemos la certeza de que así va a ser porque el Señor así lo ha dicho. En el futuro va a pasar esto. Y luego dice, esa expresión es un poco extraña, cuando vuestra vida, o sea, suena un poco sacada del lugar, pero la idea de vuestra vida, la idea es como Cristo, la vida de vosotros, ¿no? O sea, cuando Cristo, vuestra vida, o sea, cuando Cristo, la vida de ustedes, se manifieste, sería la idea.
Y tiene sentido que Cristo sea nuestra vida, ¿no? O sea, Él es nuestra vida. Juan 14:6 dice Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces podemos decir que Él, de hecho, no podemos decir, es una realidad que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él es nuestra vida si hemos creído verdaderamente, hermanos. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, y lo interesante de estos, hermanos, que esa parte de manifestarse está en pasivo, es decir, alguien va a manifestar a Cristo. ¿Y quién? Implícitamente sabemos que ese es el Padre, ¿no? Dios va a manifestar a Cristo cuando sea el tiempo. Y como nosotros sabemos, es un evento futuro, es un evento futuro puntual, sabemos que Cristo va a regresar, pero como sabemos también, nadie sabe el día ni la hora en que va a ser manifestado. Solo Dios lo sabe. Eso lo vemos en Mateo 24:36, para los que estén tomando nota. Entonces, nosotros también, después dice, nosotros también vamos a ser manifestados con Él en gloria. Entonces, cuando Cristo sea manifestado por Dios el Padre, nosotros también vamos a ser manifestados con Cristo, ¿no? Entonces, esto es hermoso, hermanos. Quiero que presten atención a esa parte. Entonces, continúa a lo largo de esta carta el patrón: morir con Cristo, capítulo 2, versículo 20, resucitar con Cristo, capítulo 3, versículo 1, y también manifestarnos en gloria con Cristo, capítulo 3, versículo 4. Es hermoso, ven, estamos en ese patrón de ser identificados con Cristo en la muerte, en la resurrección, y vamos a ser glorificados también con Él. Entonces, debemos aferrarnos a esa certeza, ¿no? No es una posibilidad, hermanos, es una promesa segura de que tenemos esa esperanza segura de que Cristo va a ser manifestado por Dios el Padre. Entonces tenemos que vivir con esa expectativa, o sea, Cristo va a manifestarse, y eso también debe afectar cómo vivimos hoy. Por eso también debe afectar la manera en que buscamos y pensamos en las cosas de arriba y no en lo terrenal, en las cosas de la tierra, en las cosas que se ven. Entonces, a la luz de todo esto, debemos preguntarnos inevitablemente cómo estamos viviendo conforme a esa identidad, hermanos. Colosenses 3, 1 al 4, como hemos leído, nos deja frente a una realidad de que si hemos resucitado con Cristo, hemos muerto a lo terrenal. Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y si seremos manifestados con Él en gloria, entonces, hermanos, no es posible seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Vivir así no solo es incoherente, es negar la práctica de la realidad, o sea, la práctica de la realidad del cambio del Evangelio en una vida, ¿no? Entonces, no puede ser que nada haya cambiado, no puedes vivir con otra identidad, no puede ser ese caso absurdo que veíamos de un árbitro de fútbol yendo a operar en el quirófano. No puede pasar eso en la vida de aquel que ha creído verdaderamente. Entonces, este pasaje también nos lleva al centro del Evangelio, ¿no? Nosotros no cambiamos nuestra vida para llegar a Cristo. No es que somos mejores y luego llegamos a ser creyentes. Cristo vino a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo, Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él murió en nuestro lugar cargando el castigo de nuestro pecado, de nuestros pecados. Y resucitó venciendo la muerte. Y todo aquel que se arrepiente y cree en Él es unido a Cristo, identificado en su muerte y en su resurrección y en su glorificación, en su manifestación. Entonces, tenemos que dejar de vivir como si nuestra identidad estuviera definida por lo terrenal o por este mundo. Hermano, no vivas para lo que es temporal. No pongas tu esperanza en lo que se va a desvanecer, sino pon tus prioridades en las cosas de arriba. Tu vida está en Cristo, tu seguridad, hermano, está en Cristo. Tu futuro está en Cristo, no en la tierra, no acá en la tierra. Si has creído verdaderamente, tu futuro está con el Señor. Y aquellos hermanos que quizá no han creído todavía, es un llamado también para ustedes. Arrepiéntanse de su pecado y confíen en el Señor, confíen en Cristo, en que solo en Él hay vida verdadera, en que solo Él puede perdonar tus pecados y en que te puedas básicamente identificar con Cristo, que puedas obtener el perdón y la esperanza de saber que Él se va a manifestar. Hermanos, es hermoso todo esto que hemos aprendido esta mañana. Tenemos que orar y pedir al Señor que nos ayude a vivir de la manera que Él espera que vivamos, con esa identidad, con esas 4 realidades que hemos visto esta mañana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, por tus bendiciones y tu cuidado. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque
podemos ser identificados, Señor, con Cristo, en su muerte, en su resurrección y en su manifestación, Señor, futura. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de que así va a ser. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en ti, escondidos en ti. Gracias, Padre, porque nos has perdonado todos nuestros pecados y has permitido, Señor, que lleguemos a ti, a tu perdón y a tu gracia y a estar en ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a matar nuestro pecado, a matar nuestra carne, Señor, a buscar activamente y con nuestros pensamientos el vivir de la manera que te agrada, buscar las cosas de arriba. Gracias, Señor, por este tiempo, por mis hermanos. Te ruego por aquellos también que quizá aún no están arrepentidos, Señor, que tú les concedas el don del arrepentimiento, Señor, y que ellos puedan poner su fe en ti, Señor. Muchas gracias por ese tiempo que hemos tenido abriendo tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.